Hola gente, sean bienvenidos a otra videoguía más. Bueno gente, hoy en este video les voy a enseñar a cómo deben atacar en ataque PvP con el meta de Metatron. Y bueno, con este video prácticamente quiero hacer de que la gente logre entender bien cómo es el ataque, bien cómo es el banear y más que todo bien cómo entender la parte de banear y cómo atacar correctamente, lo que es bastante importante, a pesar de que en este meta algunos sabrán de que es prácticamente bastante fácil porque Metatron está muy rota en contenido de PvP, ¿no? Pero bueno, en este video básicamente van a atacar, van a volverse expertos en ataque PvP para ganarles a las ballenas sin ningún problema. Y bueno gente, vamos a comenzar por la parte de la formación, ¿no? La parte importante, ¿no? La formación del meta básicamente es esta que están viendo en pantalla, con Asint-T, Asint-SR, Metatron y lo que es Arme-T. En cuanto a armarse no cambia nada, básicamente se armaría como un tanque para PvP, lado defensivo, con la T6 de acá, en el guerrero básicamente también por el lado defensivo, ¿no? Con la T3 de acá, o la de, bueno, que te da una curación cuando te da un invencible, pero la de acá. Y también la que te da un invencible o resistencia, ¿no? Y bueno, para Metatron prácticamente igual como se armaría en la guía, no cambia nada en comparación del atributo, bueno, para contenidos de PvE y contenidos de PvP, ¿no? Simplemente sería esta de acá en medio, y en la T6 yo recomendaría o esta, va a depender un poquito de ti porque yo no tengo la T6. Y en Arme sí es obligatorio llevar el soporte porque tenemos la parte del SP y es muy importante tener la parte del SP, ¿no? Y en el T6 yo diría que defensa, por si alguien se muere, la composición aguanta un poquito más y puedas básicamente lograr una estrella o bueno, 2 estrellas o 3 estrellas dependiendo cómo se haya muerto ese personaje, ¿no? Y bueno, ahora sí gente, vayamos a la formación. Esta prácticamente es la formación del meta, o sea, la mejor formación que existe actualmente para lo que es ataque PvP en Corea. También existe otra segunda formación y una tercera formación que a mí personalmente me ha gustado, pero que solamente funciona para un cierto tipo de defensa, ¿no? Y bueno, la segunda formación es cambiando a Arme-T por Ring. Me parece que esta formación es bastante buena siempre y cuando tú tengas bastante BP, o mejor dicho tengas a Ring mínimamente T4 o T5 para que pueda aguantar bien y todo lo demás. Si no es así el caso, bueno, te recomiendo que simplemente utilices a Arme, ¿no? Para en general, ¿no? Y también esta defensa, mejor dicho, disculpen, este ataque con Ring es muy buena siempre y cuando tengas mucho, pero mucho BP, ¿no? Prácticamente para una ballena, ¿no? Y bueno, Arme-T. Y lo que es, bueno, la tercera formación, que a mí personalmente me ha gustado siempre y cuando la defensa sea de atributo luz, al igual que uso el ataque de Asint con Dio, con Nelia y Arme-T, ¿no? Solamente funciona muy bien, de hecho es una ganas con demasiada facilidad, más fácil todavía que con Asint, cuando es el atributo luz, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, básicamente les recomiendo que simplemente utilicen esta composición de ataque y ya estaría, no se compliquen la vida. Ahora gente, vayamos a una parte muy importante en el tema de ataque PvP, la cual es la forma de banear, ¿no? Porque saben que a pesar de que esta composición es prácticamente muy fácil de ganar a la mayoría de defensas, siempre va a haber un caso de que la defensa tenga mucho más BP que tú y te termine matando, destruyéndote sin ningún problema. Y ahí es cuando viene la parte importante de atacar correctamente y banear correctamente, que ambos se complementan, ¿no? Bueno gente, primeramente mencionarles de que es muy importante de que si Asint-T, por ejemplo, en este caso tenemos a Asint-T suelto, yo os recomendaría de que en prioridad, primeramente intenten banear lo máximo posible a este personaje de acá. ¿Por qué vamos a banear de primera prioritariamente a lo que es Asint-T? Porque recordarán o no sabrán de que Asint-T te aumenta el CDR habilidad, te consume SP, da como 3 invencibles, cosa que puede hacer de que la Metatron de la defensa aguante mucho más. Y saben que Metatron, como les he comentado, pega una barbaridad y bueno, termines prácticamente
posiblemente perdiendo, pero no tanto así porque va a depender obviamente del BP, ¿no? Se lo voy a comentar más adelante obviamente, ¿no? Y bueno, prioritariamente lo que es Asinte, en segundo lugar, yo recomendaría que baneen a Zero siempre y cuando se encuentre en la primera posición. Por ejemplo, en el caso de que, no lo sé, acá tenemos una defensa. Y en el caso de que, por ejemplo, esté aquí Asinte y esté Zero, yo recomendaría que baneen a ambos. ¿Por qué Zero? Porque recordarán de que Zero también nos aumenta daño, o sea, aumenta daño a los enemigos que tengan escudos en 200% aumentado, ¿no? Y bueno, con esta composición prácticamente tenemos muchos escudos, por lo que Zero puede hacer de que nos peguen demasiado y nos puedan tumbar más fácilmente, ¿no? Y en tercer lugar, yo recomendaría que baneen un Ciegar. Por ejemplo, si ven un Ciegar acá adelante, yo recomendaría de que lo baneen. ¿Por qué? Porque como les comenté, el team de Ciegar prácticamente, o mejor dicho, Ciegar te consume SP y puede hacer de que se te complique mucho. Y recordemos una cosa importante, de que con esta composición consumimos mucho SP, mucho pero mucho SP. Entonces lo recomendable sería banear a Ciegar si estás seguro de que la defensa tiene mucho más BP de tu ataque, ¿no? Porque saben que mientras más diferencia de BP hay entre el Ciegar de la defensa y tu ataque, te va a consumir más SP, ¿no? Y esta composición prácticamente es bastante consumidora de SP. Y bueno, más allá de ello, gente, en cuarto lugar, en el caso de que haya, por ejemplo, un revividor, en ese caso vamos a banear a esa personaje, ¿no? Por ejemplo, Ragnate, por ejemplo, Jaguarin SR y todo lo demás, ¿no? O cualquier revividora en lo que es defensa PvP, ¿no? Y bueno, vamos a practicar o vamos a digamos que aplicar los criterios que les he comentado en la guía. Primeramente Asinte, segundo lugar lo que es Zero. También pueden banear en segundo lugar lo que es el revividor en caso quieran asegurarse de que la Metatron no reviva y no te pueda matar. Pero bueno, en esta ocasión yo estoy casi seguro de que esta defensa no tiene una defensa descomunal. Ahora, si tú estás seguro de que esa defensa o estás en una media alta, no lo sé, desafiante, y tú no tienes un BP muy alto, entonces podrías banear el revividor, ¿no? Para evitar de que esa Ragnate, ese Armete termine reviviendo a lo que es la Metatron o cualquier tanque o healer que te pueda molestar cuando esa revividora, bueno, la revive, no valga la redundancia. Ahora vayamos al siguiente ataque. Esperemos que nos toque. Bueno, acá tenemos un team interesante, la cual es, bueno, con Harpete adelante. Yo entiendo que, bueno, normalmente uno pensaría de que Harpete es muy molesto, muy counter de cualquier maga de atributo oscuridad. Y no es así, no funciona de esa manera, gente. Entiendo de que Harpete cancele bastante bien a lo que es Nelia CR. Pero en el caso de Mamatron, de Metatron, no ocurre como tal eso. No lo he averiguado como tal porque no ocurre, tampoco es tanto de mi interés. Solamente sé que Metatron o sea, no digamos que Harpete no contrea a lo que es Metatron, al ataque con Metatron, así que no se preocupen. Vamos a banear siempre y cuando no haya otro adelante que tenga uno de los criterios que ya les mencioné. Por ejemplo, no esté Zero, por ejemplo, no esté un Ciegar, ¿no? Que en este caso me parece que es una defensa que cumple con esos criterios, porque básicamente tenemos a lo que es Asinte. Y bueno, adelante no hay un Zero, adelante no hay un Ciegar, así que simplemente baneamos a Jaguari, ¿no? Lo que les acabo de comentar. En el caso de que, digamos, que quieras banear a Harpete por si acaso, también puedes hacerlo. Pero como les comento, no es un ban tan prioritario, siempre y cuando no haya acá una Jaguari, no haya nada que pueda hacer de que la defensa reviva, ¿no? Por ejemplo, una Ragnate, ¿no? Que no es tan buena reviviendo al atributo oscuridad como el caso, por ejemplo, de Jaguarin SR, ¿no? Y bueno, en esta ocasión voy a banear a Jaguarin para que ustedes mismos vean de que prácticamente Harpete no hace nada contra Metatron del ataque. De hecho, no es un counter, si te aguanta bien, como digamos como si fuera una Sin SR. Pero tampoco es que sea como un counter como en el caso, por ejemplo, de
Nelia SR, ¿no? Que a Nelia prácticamente lo contrae sin ningún problema, ¿no? En el caso de Mamatron no vamos a ver ningún problema como se acaban de dar cuenta, ¿no? Ganamos prácticamente demasiado, pero demasiado fácil, ¿no? Y bueno, esto va a ocurrir en todo PvP, gente. No se preocupen, como les comento. Esta es una composición, un meta donde no tienes que preocuparte tanto que obviamente va a depender del caso. Por ejemplo, te puede tocar una defensa que tiene mucho más BP que tu ataque PvP. Y bueno, vas a tener que usar probablemente Invencible para que le puedas ganar, dependiendo también de la diferencia que haya de BP entre tu ataque y la defensa PvP, ¿no? Porque puede ser que tengas 1.2 en cualquiera y el límite es 1.3, ¿no? Del máximo que puede llegar cualquier PJ actualmente, y en ese caso vas a jugar prácticamente automático. Y en el caso de que veas de que aplica el último invencible que te puede dar Asyn T y Asyn SR, que es cuando la vida de tu DPS o tus aliados llegan a 1 de vida, en ese caso recién activarías el invencible, cosa que es bastante extraña, a menos de que te gane esa defensa como por 250 200k de BP por cada personaje. No lo sé, tu Metatron tiene 1 millón, tu tanque tiene 1 millón, tu guerrero tiene 1 millón, tu healer tiene 1 millón, y en la defensa cada uno tiene 1.2 millones, 1.3. En ese caso vamos a utilizar lo que es el invencible, ¿no? Para poder aguantar, para poder ganarle sin ningún problema. Pero no se preocupen, porque el invencible prácticamente es muy fácil de usar. No es como el team, por ejemplo, de Ragna con Deya, o Ai con Deya, o Baste con Nelia y todo lo demás. Es prácticamente simple, repitiendo solamente el invencible en 2 personajes, que no se preocupen, que se los voy a comentar más adelante, ¿no? Y bueno, gente, acá vamos a aplicar los criterios que les acabo de comentar. Nos vemos a lo que es Siegar, vemos a Zero, lo baneamos, y vemos a Jawari, lo baneamos, y no debería haber ningún problema para que ganemos. Da igual un poco también, porque si la defensa tiene la misma capacidad de BP o muy similar al tuyo, da igual lo que banee, gente, igual vas a ganar. Pero acá vamos a aplicar todos los criterios. Quiero que conozcan todos los elementos y criterios que tienen que tener en cuenta a la hora de banear, por si se encuentran una defensa que tiene mucho más BP que ustedes y le puedan ganar sin ningún problema. Y con ello agarren experiencia y prácticamente se les haga muy fácil tener buen criterio a la hora de banear, y no se asusten cuando encuentran prácticamente a una ballena, ¿no? Que esa es la idea de este video, ¿no? Porque como se dan cuenta, no es nada complicado atacar con esta composición, ¿no? Porque capaz alguno, o si yo hiciera una guía atacando por ejemplo con Deya y Ai, el video sería mucho más complicado de explicar, creo yo, bastante complicado de explicar, y tendría que básicamente hacerlo lo más entendible posible con unos ejemplos, porque es bastante complicado de atacar. En este caso es prácticamente a payita, demasiado fácil, y vamos a aplicar otra vez el criterio que les acabo de comentar, ¿no? Baneamos a Asyn T, baneamos a Zero, no se preocupen del team amarillo, porque el team amarillo no hay ningún problema. Eso sí, hay que tener en cuenta de que si la Deya, la defensa te gana por bastante BP, se complica un poco ganar. Por ejemplo, te pueden bajar el último invencible, por ejemplo te pueden matar a Asyn T, ¿no? Pero es complicado de que pierdas. De hecho, yo me he enfrentado a defensas que tienen 1.2, 1 punto y tanto con Deya, y me han bajado sí a un personaje, o me han quitado los invencibles hasta llegar al último invencible con 1 de vida, pero en ese momento ya Metatron del ataque ya ganó, ya destruyó a la defensa, ¿no? Como acaban de ver. Pero sí hay que tener en consideración ello, hay que banear a lo que es Asyn T y Zero, porque si no se te puede complicar un poquito más y puedes perder probablemente si la defensa tiene bastante BP, ¿no? Y bueno, gente, acá vemos una defensa muy interesante, ya a lo que es el personaje Siegar, que les comenté que es una prioridad en el baneo, porque te puede quitar SP. Y más que todo es complicado, o yo comento que es una prioridad, porque puedes encontrarte con un Siegar que tenga mucho BP, ¿no? Tenga 1.2, 1.3, uno nunca sabe, dependiendo también de la medalla que te encuentres, ¿no? Obviamente, ¿no? En este caso van a ver que lo voy a dejar para que vean cómo prácticamente es Siegar, que probablemente este Siegar tenga poco BP, que de hecho lo tiene, así que complicadamente veo que me va a bajar SP, pero sí me va a consumir SP, ¿no?
Veamos cómo se desenvuelve el ataque PvP. Y bueno, como se dan cuenta, tengo 1 de SP, 2 de SP, y es prácticamente lo que les he comentado, ¿no? En este caso yo no he perdido, no he tenido ningún problema por el tema del BP. Hay que tener en cuenta esto que es muy importante. Pero ¿qué pasaría si es que la defensa tiene mucho BP? En ese caso se te va a complicar mucho, que de hecho yo me he encontrado en el tiempo donde estuve desafiante en ataque PvP con Metatron. Me encontré mucho Ciegar y yo no sabía que tenía que banearlo y perdía fácilmente porque literalmente, gente, créame, de que no tenía SP, no tenía nada de SP. Entonces, como les comento, es un ban prioritario, me parece, en segundo lugar o tercer lugar. El primero sería Asinte, porque sin Asinte, digamos que la defensa con Metatron prácticamente no hace nada, al igual que el ataque sin Asinte, ¿no? Con Metatron. Y bueno, gente, ahora hay una cosa importante, ¿no? Porque capaz alguno diga, no, pero ¿para qué quiero aprender todo esto si prácticamente es papayita de atacar, ¿no? Y los baneos los voy a ir aprendiendo, ¿no? A ver, una cosa importante es que si nos vamos, por ejemplo, ¿para qué nos sirve, ¿no? El criterio de banear a la hora de, bueno, de que te enfrentes a una persona que tiene mucho BP probablemente, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a una defensa que tiene bastante, pero bastante BP, y a la vez usa una defensa del meta, ¿no? Por ejemplo, esta persona de acá. Y acá es cuando nosotros tenemos que saber cómo banear. Por ejemplo, tenemos a Harpete, tenemos a Zero, tenemos a Jaguar Inteno y todo lo demás. Entonces, capaz uno que no sepa cómo banear con esta composición de ataque, lo que va a pensar es primeramente banear a lo que es Harpete, porque saben que Harpete, entre comillas, es un counter de los magos de atributo oscuridad, cosa que no sucede tanto así como les acabo de comentar. Así que no debería haber digamos que una preocupación en ese tema. Así que podríamos banear, por ejemplo, a lo que es Jaguarin con lo que es Zero. En esta ocasión yo sé de que esta persona tiene mucho BP, así que sin ningún problema podría banear. Pero ¿qué sucede? Que si yo baneo de esta manera, igual yo puedo perder, gente, porque esta cuenta literalmente tiene mucha defensa, mucho BP. Entonces puede haber la posibilidad que pierda como que no. Pero es mejor asegurar de que no pierdas, ¿no? Para no perder tu rango, o en la GBG o en un torneo, yo que sé. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la pelea prácticamente, ¿no? Que probablemente pierda, gente. Probablemente no lo sé en verdad, porque hace tiempo que no pruebo el ataque PvP contra esta defensa. Pero puede ser de que pierda, ¿no? Y prácticamente acabo ya de casi perder. Me falta el último invencible, aunque puedo voltear la partida si es que mato a la Metatron de la... Bueno, perdí. ¿Y qué sucede, gente? Como les comenté, es muy importante a la hora de banear, ¿ya? Entonces lo que podrías hacer, gente, como les comenté, es banear de esta manera, doble tanque y tal, para intentar ganar. Yo recomendaría que utilicen invencible. Pero es muy extraño de que ganes a una defensa que te gana por mucho BP. Es bastante extraño, créame, gente. Pero bueno, en esta ocasión yo les recomendaría que utilicen invencible, ¿no? Primeramente en Armete, porque usualmente Armete es la primera que muere, ni idea por qué. Después lo que es Metatron. Y en Asint SR no se preocupen porque usualmente es un PJ que aguanta mucho, pero mucho. Y usualmente también tenemos buen SP, ¿no? Entonces utilizamos, por ejemplo, el invencible en lo que es, vamos a deshabilitar, digamos, utilizamos el invencible en lo que es Arme y lo que es Asinte, ¿no? Y todo lo demás no se preocupen, vamos a repetir ese ciclo de nuevo en lo que es Armete, de nuevo en lo que es Asinte, relojito de arena, y probablemente dentro de un momento ganemos porque básicamente lo que es Metatron acaba de utilizar lo que es el invencible, ¿no? Y la idea, bueno, cuando Metatron utiliza lo que es el invencible ya pega una barbaridad, ¿no? Y como se dan cuenta, la defensa tiene a Jaguarin, ¿no? Y bueno, capaz podamos perder. En el caso de que yo haya baneado, por ejemplo, lo que es, digamos que, no lo sé, Jaguarin T con 0, hubiéramos ganado ya sin problema, ¿no? Pero ese es el problema que les comento, de que tienen que banear básicamente correctamente porque si no van a perder. Pero bueno, probablemente ganemos. En un momento capaz se muere lo que es la Metatron de la defensa. Ya murió.
Y bueno, ahora es básicamente prácticamente automático. Y ahora el tema es básicamente de que el asinte de la defensa te aumenta mucho CDR habilidad. Y acá viene una cosa muy importante que de hecho lo he hecho a propósito para que vean del problema que ocurre cuando Metatron tiene bastante CDR habilidad y a la vez tiene bastante CP, ¿no? Que lo he hecho intencionalmente, gente. Lo he hecho un poquito más complicado para que no vean el verdadero nivel que tiene Metatron cuando nos encontramos contra una defensa de mucho pero mucho BP, ¿no? Y bueno, ¿qué he hecho intencionalmente? He puesto crítico. Y acá voy a comentar una cosa bastante particular, bastante interesante, creo yo. Ahora, ¿qué ocurre? Me parece mejor, gente, según lo que yo he probado, me parecería mucho mejor utilizar crítico siempre y cuando la defensa no tenga mucho más BP que tú. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario de que spames tanto para ganar. Como se dieron cuenta, hace un rato gané en 20 segundos, 30 segundos. Y esto ocurre cuando la defensa no te gana por demasiado BP. Por 200k de BP, 250 a más. Yo diría que 200k de BP más, ¿no? Como se dieron cuenta, la defensa me ganaba por 200k en cada BP, ¿no? Entonces, para esa ocasión, en el caso de que la defensa no te gane por mucho BP, yo creo que 150 máximo, le vas a ganar mucho, pero mucho más rápidamente, mucho más fácilmente, utilizando crítico. Pero ¿qué pasa? En el caso de que la defensa tenga por ejemplo, no lo sé, 250, 200k más de BP que tu ataque PvP, o sea, por cada personaje, que Metatron, que tu tanque, que tu healer y todo lo demás, lo recomendable sería tener puramente TDR habilidad o CDR habilidad, dependiendo cómo lo llames. Y la otra mitad, la otra forma sería usando 2 de CDR habilidad y también lo que es 2 de crítico. Va a depender un poquito más de gustos, aunque lo mejor sería, creo yo, utilizar 4 de CDR habilidad. ¿Para qué? Para que digamos que el spam de la segunda habilidad de Metatron sea un poco más rápido y ganemos un poco más rápido y no hay una posibilidad, cortemos esa pequeña posibilidad, a pesar de que utilices Invencible, de perder contra, digamos, que las Metatrones o las defensas que tienen demasiado BP más que tú, ¿no? Y básicamente sería lo ideal para asegurar tu ataque PvP y puedas atacar como un experto en PvP, teniendo en consideración todos estos elementos que les he comentado en lo que es ataque PvP. Y bueno, gente, eso sería todo. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Y si les sirvió, recuerden dejarme su manito arriba, suscribirse y comentarme en la caja de comentarios si quieren recomendarme un video en específico. Y yo lo haré con el pasar del tiempo. Bueno, gentita, nos vemos hasta otro video. Hablamos. Chao, chao.